Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier Martínez, soy facilitador emocional. Estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción. Somos un foro fuera de serie. Nosotros no somos, no somos lo que dice la Escrituras, la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? Lao pueblo, Odisea gobierno. Esto significa que el pueblo gobierna. No, nosotros no somos democráticos, somos teocráticos. Es decir, la regla viene de Dios hacia nosotros y nosotros, dentro de nosotros, para situaciones menores, somos democráticos, pero no para las acciones que Dios nos dirige. Primero es Dios, luego nosotros. Por eso somos teocráticos. Una democracia debajo de Dios. Primero es Dios. Bueno, ese es el asunto aquí. Ahora pues vamos a comenzar el día de hoy con la reflexión de hoy y también con la lectura del tema que es el Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Y para esto, pues, Marla, que va a estar coordinándonos hoy, pues ella se encarga de estas lecturas y le damos la bienvenida y adelante, Marla. Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeritos. Y bueno, voy a empezar con la chequera del Banco de la Fe del 3 de febrero, que mire, el día de hoy está basada en Romanos 8:32 y dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En su forma, esta no es una promesa, pero lo es de hecho. En verdad, es más que una promesa, pues es un conglomerado de promesas. Es un conjunto de rubíes y esmeraldas y diamantes con una pepita de oro por montura. Es una pregunta que no puede ser respondida nunca negativamente, como para que nos cause ansiedad de corazón. ¿Qué cosas podría negarnos el Señor después de darnos a Jesús? Si necesitáramos todas las cosas del cielo y de la tierra, Él nos las concedería, pues si hubiese habido algún límite en algún punto, no habría entregado a su propio Hijo. ¿Qué necesito hoy? Solo tengo que pedirlo. Puedo buscar con denuedo, pero no como si tuviese que ejercer presión para obtener por la fuerza un don involuntario de la mano del Señor, pues Él dará gratuitamente, por su propia voluntad. Él nos dio a su propio Hijo. Ciertamente, nadie le había propuesto ese don a Él. Nadie se habría aventurado a pedirlo. Habría sido demasiado presuntuoso. Él dio libremente a su unigénito. Y oh alma mía, ¿no puedes confiar en tu Padre Celestial para que te dé cualquier cosa, para que te lo dé todo? Tu pobre oración no tendría fuerza con el Omnipotente. Si se requiriera de fuerza, pero su amor, como un manantial, brota espontáneamente y se desborda para la satisfacción de todas tus necesidades. Amén. Amén. Bueno, el mayor de los regalos, sin duda, ha sido Jesucristo. El que Jesucristo haya tomado la decisión de despojarse de su deidad para hacerse humano y así poder liberarnos, permitir que su obra lo matara para rescatar a la humanidad de las garras del enemigo. Ese sí es un gran regalo.
La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 24 que Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios. Esto significa que a través de Jesucristo nos da la sabiduría y su poder, o sea, el conocimiento y el poder para practicar el conocimiento de Dios, tal como lo reza el 11.º paso en su encabezado. Buscamos a Dios a través de la oración y la meditación para mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente que nos permita conocer su sabiduría y nos dé de su poder. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la sabiduría y el poder de Dios, y este es Cristo Jesús. Es como si le rogáramos al Padre que nos diera al Hijo, pero el Hijo ya está aquí. Y nos dice la palabra del Señor que cualquiera que tenga falta de sabiduría, hay que pedirla. Y también nos dice que aunque nosotros somos malos, sabemos dar buenas dádivas. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará de su Espíritu, si se lo pedimos, de su poder, de su fuerza. De tal manera ha amado el Padre al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él ponga su fe no sea destruido, mas tenga vida eterna. Un regalo maravilloso, una promesa cumplida. No necesitamos más que a este sumo sacerdote entre Dios y el Padre para que nuestras vidas sean enriquecidas por su gracia, por su majestad, por su poderío, por su presencia. Porque Él que nos ama no nos va a conceder cosas que nos hagan daño y tenemos que pedir conforme a su buen deseo, conforme a su buena voluntad y no conforme a nuestras mezquinas maneras de pensar, de ser, de actuar vanidosamente humanos, sino conforme a la sabiduría de Dios, a la sabiduría de Cristo. Pidan todo, dice el Señor Jesús, en mi nombre al Padre, y yo os lo haré. Qué grandioso es poder tener este privilegio de comprender qué puedo pedirle a Dios a través de Cristo. Ahí está la sabiduría. ¿Y qué puedo ofrecerle a Dios? ¿Qué puedo ofrecerle a Dios y a mi Cristo? Obediencia quiero, dice el Señor. Así es que seamos obedientes y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar con la lectura del día de hoy, que está basada en Juan 15:18, y permítame que se la ponga en la pantalla. Aquí está. Juan 15:18 al 27 les voy a leer. Y dice así: el mundo los aborrecerá. Sí, si el mundo los aborrece, saber que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido,
ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo los enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Amén. Y Víctor, usted me dice si nos regresamos o qué hacemos. Gracias. Gracias. El mundo nos aborrece porque no andamos conforme a los deseos del mundo, porque andamos conforme al Espíritu de Dios. He podido ver la cara de las personas admiradas por actos de justicia que Dios hace a través de mí. Pero son actos de justicia que no son grandes cosas, pero se quedan admirados precisamente por esos actos de justicia. Y cuando nosotros caminamos en la justicia de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? ¿Cuál es el camino que debo de tomar? ¿Qué verdades tengo que practicar para estar dentro del reino de Dios? ¿Cuáles son los juicios de Dios? Porque hay una variabilidad de juicios. En fin, el comprender esta parte es lo que nos ayuda a nosotros a tener una base de justicia en el ánimo de juicio sobre las acciones de otras personas y en nuestra propia vida. El mundo nos aborrece, sin duda. Yo lo he vivido en carne propia. He vivido la envidia del mundo. He vivido el rechazo del mundo. Y aunque viví el rechazo de la sociedad por haber estado enfermo de mis emociones, hoy el rechazo del mundo es por la sanidad, es por la salud mental, es por el cambio de actitudes. Pero hay personas que conviven cerca de nosotros que saben que somos hombres y mujeres de paz, de amor y de buena voluntad. El Señor Jesús nos explica que el mundo no le conoció a Él, ni le admitió a Él, y que fue aborrecido por el mundo sin tener ninguna razón. Eso es injusticia. Por lo cual, gracias a ese cumplimiento de la palabra, cuando Él dice, pero enviaré al Consolador que procede del Padre. ¿De qué está hablando? Está hablando acerca de que Él iba a morir por 3 días y no iba a poder, Él no iba a poder estar con sus discípulos.
en 3 días. Jesucristo pide al Padre que sus hijos los guarde. Tú me los diste y yo los cuidé y solamente se perdió el que tenía que perderse. Por eso te ruego, no que los saques del mundo, sino que los cuides de la sociedad que los rodea. Explica el Señor Jesús en su oración. Está solicitando al Padre de que cuide la obra que Él logró. Y así lo hizo el Padre. Envió al Consolador, al Espíritu del Padre, para sostener la obra. Porque el Señor Jesús, cuando estuvo con su Espíritu, sostuvo a los apóstoles. Ahora les estaba diciendo a los apóstoles, no me estaba diciendo a mí, le estaba diciendo a los apóstoles, el mundo los va a aborrecer por mi causa. A muchos de ustedes los van a meter a la cárcel, les van a quitar sus propiedades, los van a exiliar y aún los van a matar por causa de mi nombre. Pero ustedes sosténganse, porque su galardón es grande en los cielos. Cuando las personas se burlen de ustedes, cuando las personas no crean en ustedes, bueno, pues entonces ustedes alégrense, porque el premio es grande para ustedes en los cielos. Cuando comprendemos los dos reinos, el reino del mal, que es el que gobierna, y el reino de Dios, que gobierna sobre el reino del mal, pero entendemos que estamos aquí con una misión, la misión de dar a conocer la existencia del Padre como del Hijo. El Señor Jesús ha dicho que Él enviaría al Espíritu para que ellos, los apóstoles, dieran testimonio de Él a través del Espíritu del Padre. Pedro dio testimonio del Espíritu. Pedro, como los apóstoles, testificaron acerca de Cristo Jesús y recibirán poder cuando vengan sobre ustedes el Espíritu de Dios y me serán testigos en todas partes. Así que hemos recibido el Espíritu de Dios y damos testimonio de Él en todas partes, con nuestras vidas y con nuestras palabras. No testificamos acerca de nosotros mismos, sino damos testimonio del Padre y del Hijo y de su perfecto proyecto. Hablamos del proceso que debemos de realizar para llegar a ser hijos de Dios. Hablamos del descubrimiento maravilloso del nombre de Jesucristo. Jesucristo, el ungido de Dios, el Mesías, el sumo sacerdote, el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo, poder y sabiduría de Dios. Hablamos de la revelación de Jesucristo y también hablamos de que Jesucristo nos ha revelado al Padre. Así como el Padre nos reveló el nombre de Jesucristo, ese nombre que era oculto y que aún no era revelado, ese nombre, Jesucristo, este es el nombre por el cual debemos de ser bautizados, dice la Escritura. Por eso, cuando
nosotros nos vamos aplicando, vamos tomando la doctrina, porque no nos obliga, Dios no nos obliga. Él nos dice, decide por la vida. Tienes el camino de la muerte y tienes el camino de la vida. Decide por el camino de la vida. Y cuando dice decide por el camino de la vida, no significa que el mandamiento lo tengo que tomar a fuerzas y a fuerzas lo tengo que practicar el día de hoy, sino que de buena voluntad me apego al anhelo, al deseo de servirle a Dios y de practicar sus mandamientos. Estamos siendo perfeccionados. No somos perfectos, estamos siendo perfeccionados a través de una práctica imperfecta de los mandamientos de Dios. Estas cosas las descubrí en los escritos de Bill W. Lo que yo no podía entender en este aspecto de que no somos perfectos, somos perfectibles y que estamos creciendo por grados en la perfección, que estamos en un crecimiento continuo, como explica Daniel, hasta que se revele nuestra perfección. Vamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, de revelación en revelación, hasta que se perfeccione nuestro ser, cuando seamos transformados de seres mortales a seres inmortales. Por eso Dios no te obliga, pero cuando ya entramos, porque hay un conocimiento de preparación y luego hay un conocimiento ya con compromiso. Cuando ya Dios nos toma como un compromiso y ya tenemos un pacto con Cristo Jesús y con el Padre, entonces está su Espíritu en nosotros y tenemos un compromiso. Quiere decir que en esta acción tengo una obligación que cumplir con Dios. Como Jonás, que habiendo tenido un pacto con el Padre, quiso deshacer ese pacto porque tenía prejuicios humanos contra pueblos enemigos. En otras palabras, el odio, el rencor, el juicio estaba en su corazón de este profeta neurótico. Así que el profeta tuvo que vivir situaciones diversas para entender que tenía que hacer la voluntad de Dios. Pero Dios no lo trató como un esclavo, sino como un hijo, porque le fue instruyendo y les fue enseñando con amor, con las experiencias, y todavía se las aclaró al final, cuando no fue destruido Nínive, y aquel profeta se molestó, se enojó mucho, porque Dios había sido bueno con ellos y justo con ellos. Pero Dios les dijo, estos también es mi pueblo. Yo los he creado. Son mi creación. Y si le he dado una noticia a ellos y ellos han aceptado mi palabra, yo tengo que respetarlos. Es mi creación. Tú no sembraste, no cultivaste esta calabacera. Tú no la regaste y la calabacera creció.
tú no la regaste. Y aún porque se secó, te molestas. Cuanto más yo voy a tener un sentimiento acerca de toda esta gente. Son niños, hombres y mujeres. Dios le explicó que más valía la obra humana, el ser humano, que su actitud egoísta, donde él no había invertido absolutamente nada. Por eso, cuando testificamos de Dios, hablamos de Dios, necesitamos comprender la instrucción, la enseñanza que Dios nos da a través de los profetas, la enseñanza que Dios nos da, que es ser valientes. ¿Acaso Jeremías no tuvo que ser valiente para enfrentar al pueblo y hablarle al pueblo de su pecado? Hablarle al pueblo de que se estaban equivocando, que regresaran al principio, al pacto del testimonio. Y el pueblo algunas veces regresaba y volvía de nuevo atrás. Había que hacerlo, había que regresar al pacto del- de la ley. Si mi pueblo se humillare y se arrepintiera en su corazón, Dios promete estar con nosotros, pero verdaderamente somos humildes. ¿Verdaderamente estamos tratando de hacer la voluntad de Dios? ¿O seguimos con nuestros caprichos pasionales humanos? Sin duda, nuestro trabajo es de cada día, como lo expresa nuestro Dios, sanador y salvador, como lo explica Él claramente. Él nos ama y nos llama con amor. ¿Cuántas veces mamá o papá nos llamaron cuando estábamos jugando, ya sea en el patio, en la calle o en la esquina? Y nos llamó, ¿verdad? En ese sentido, nos llamó y nos dijo, vengan a comer. Y todavía, aunque era un bienestar para nosotros, metidos en nuestras pasiones de juegos, no hacíamos caso, hasta que nos gritaban fuertemente o tenían que amenazarnos para ir a comer, por nuestro propio bien, por nuestra propia salud. O cuando los padres decían que fuéramos a comprar a la tienda o a la tortillería, lo del día, ¿acaso no renegábamos? No renegábamos diciendo todo yo, ¿por qué no va mi hermana, mi hermano? ¿Por qué siempre voy yo? A pesar de que esa acción iba a ser para beneficio de él y de su familia. Sí,
Y así como éramos niños y nuestros padres nos decían, así también nos habla Dios con palabras amorosas, para que nos acerquemos al trono de la gracia, para que nosotros hagamos su voluntad. No importa que el mundo no nos crea y no importa que el mundo no nos conozca. Lo importante es el pueblo que está con Cristo Jesús, que va reconociendo a Dios, que va aprendiendo a comprender que Dios solamente tiene proyectos buenos para su vida, que a Dios no le interesa quitarnos absolutamente nada. No le interesa quitarnos la vida porque Él nos la dio. Él no es la muerte. El quebrantamiento a la ley de Dios es muerte, es desobediencia. Pero Él no puso la muerte. Fue la desobediencia del enemigo la que trajo la muerte, la mentira y el homicidio. Es la desobediencia del hombre la que hizo que entrara la muerte. No fue Dios quien establece eso, sino la desobediencia del hombre. Es como si se activara una alarma. Todo está bien en un almacén, pero llegan los ladrones, rompen el cristal, se meten, la alarma prende y el daño está hecho. Los ladrones tienen sentencias de ser puestos en la cárcel, separados de la sociedad. Lo mismo sucede cuando transgredimos la ley de Dios, estamos siendo separados de Dios, separados de la vida y estamos muertos en el delito y la transgresión a la ley de Dios. Así que la muerte es una consecuencia de la desobediencia, pero Dios no la puso. Es un enemigo de Dios, la muerte. Así que no vamos a acusar a Dios de que se llevó a este, que se llevó a aquel, que se llevó al otro. No. Dios a sus elegidos, en la mayor parte de sus elegidos, Dios les ha hablado para decirle arreglen sus cosas, porque ya van a partir. El apóstol Pablo, cuando se despidió de Efeso, lloró amargamente. Y dice, lloro, no por ustedes, sino porque dentro de ustedes saldrán lobos rapaces que van a esparcir al rebaño. Y porque ya no los volveré a ver. El apóstol Pablo sabía que era la última ocasión que iba a estar con esa congregación, porque la muerte llegaría a él. Dios le dio el privilegio al apóstol Pedro cuando le dice, Pedro, un día serás llevado a donde no quieres ir y harás lo que tú no quieres hacer. Y también con esto le dijo que iba a ser preso y que iba a ser sacrificado. La, la escritura no dice, pero según la tradición, nos habla de que el apóstol Pedro fue crucificado, pero que él dijo, yo no merezco ser crucificado como mi Señor. Pónganme de cabeza. Y que los
sacrificaron de cabeza. Bueno, sea como sea, fue la muerte. Así que ellos fueron ejemplos de fidelidad hasta la muerte. Y el apóstol Pablo escribe, ustedes aún no han luchado hasta la muerte. El que tiene a Cristo vence al mundo, porque Cristo ha vencido al mundo, ha vencido al pecado en su propio cuerpo, ya que Él fue tentado en todas las cosas, como nosotros. La diferencia es que Él dominó sus emociones, que Él manejó adecuadamente sus emociones, decidiendo más por amar que por odiar o vivir resentido. Se sentía molesto, se sentía decepcionado, muchas veces lo dio a notar. Se sentía cansado. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Sin embargo, no desistió del trabajo. A pesar de lo que él sentía, él seguía amando la obra, porque para eso había venido. Le dolía el abandono, le lastimaba el abandono. En el sábado pasado nos leyó la compañera María José el Salmo 30, que nos habla de eso precisamente, de Jesucristo. Es la profecía acerca del Mesías, lo que iba a vivir y sentir el Mesías. Lama, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en tus manos entrego mi espíritu. Esas palabras están ahí, en ese salmo. La profecía acerca de cómo Jesús iba a sentir en su interior, constantemente rechazado, primero por su familia, sus hermanos. Segundo, no poder ser comprendido por María, porque María no comprendía muchas cosas. La escritura lo dice. María no comprendía las cosas y las guardaba como un misterio. Más adelante las iba a comprender. Cuando María lo encuentra en el templo predicando, hablando con los maestros de la ley, le dice, le dice ella, te hemos buscado por todas partes. ¿Por qué te has venido? ¿Por qué te has separado? Y él dijo, en la casa de mi padre me es necesario estar, en los negocios de mi padre. Pero era un adolescente y por eso se sujetó a María. María no entendía esas cosas que Jesús hacía. Aún cuando inició su ministerio a los 30 años y que está en la sinagoga y que abre el libro de Isaías en el capítulo 60, versículos del 1 en adelante, de ahí habla, el Espíritu del Eterno Padre está sobre mí. Y he venido a traer las buenas noticias a los pobres, a los abatidos de corazón, anunciar apertura de la cárcel,
Ahí habla acerca del ministerio, de lo que él, el objetivo que él tenía de acuerdo a la profecía. Y cuando estaba explicando estas cosas, le dijeron los religiosos, oye, llama a su madre, porque este hombre escandaliza. No, Jesús no estaba escandalizando. Ellos estaban escandalizando por la palabra de Jesús. Cuando llegaron María y sus hijos por Jesús, le dijeron, he aquí tu mamá y tus hermanos te hablan. Y Jesús, en medio de la predicación, dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que me envió. Jesús entendía bien que ellos en ese momento estaban en un error y que la mejor parte era eso, que los demás que estaban sentados oyendo a cátedra de Jesús habían tomado la mejor parte, que ellos en ese momento eran su madre y sus hermanos, la familia espiritual. Le dio prioridad a la familia espiritual, no a la familia física. Aquellos que le seguían obedientemente y querían saber más de su entendimiento. Posteriormente, los hermanos de Jesús se convirtieron. María nunca dejó de tener fe, pero como todo en el mundo nos equivocamos, ellos también se equivocaron en sus juicios. Así que ellos posteriormente anduvieron con Jesús y fueron parte de sus apóstoles. Por eso es para nosotros importante valorar la palabra de Dios para adquirir la sabiduría y lograr ser sabios bajo el poder de la voluntad de Dios. Es una maravilla. No importa. ¿Qué ganaremos? Dijo el apóstol Pedro. Los que han perdido padre o madre, esposas o hijos, casas, por causa de mí, ganarán 100 veces más que eso. ¿Cuántas veces las personas no pueden llegar a Jesucristo porque aman más su propia sociedad que la verdad? Aman más a sus padres que la verdad, a su tradición que la verdad. Jesús les dijo, ustedes quebrantan el mandamiento por causa de su tradición. Quebrantan el mandamiento por causa de su tradición. Y les puso un ejemplo. Ustedes llaman santo, santo al, al dinero que se deposita en el tesoro de la congregación. Y dice, como he dado esta ofrenda santa al templo, padre, madre, no te puedo ayudar, porque todo se lo he dado a Dios. Esto hacen ustedes, diciendo que el tesoro del templo es mayor que Dios.
Ustedes piensan que el templo es mayor que Dios. Pero ¿quién es mayor? ¿El que hace la casa y vive en ella o la casa? Así que ustedes invalidan el mandamiento. Aquí Jesús estaba hablando de invalidar el quinto mandamiento, donde aquellas personas podían ayudar a sus padres, porque la Escritura dice, todo aquel, todo aquel que no ayuda a sus padres es maldito. Porque tenemos que empezar por nuestra propia casa. Pero cuando el llamamiento de Dios es a nuestras vidas, no podemos estar con nuestros padres, pero si económicamente podemos apoyar, apoyamos a la obra de nuestra familia. El apóstol Pedro decía, nosotros hemos dejado a la familia, a los hijos, por seguirte a ti. Y habló, ¿qué ganaremos? Pedro después entendió eso. Si, si tú te quieres ir, vete. Pedro dijo, no, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. También Pedro dijo, no permitiré que me laves los pies. Pues si no permites que te lave los pies, tú no podrás entrar al reino de los cielos. Ah, no, Señor, pues entonces lávame el pie, los pies, la cabeza, todo el cuerpo. No, dijo Jesús. Lo único que se necesita limpiar es lo que está sucio. Todo lo demás está limpio. Y esto que yo hago hoy, tú no lo entiendes, pero más adelante lo comprenderás. Ustedes dicen que yo soy el maestro, y bien dicen, porque lo soy. Pues así como sus maestros, hoy les estoy enseñando este acto. Así ustedes harán lo mismo. Jesús estaba diciendo que Él vino a servir y no a ser servido. Y que nosotros debemos de ser siervos, servidores, y no servirnos a nosotros mismos de una forma mezquina. De eso hablaba el Señor Jesús. La diferencia entre cómo el mundo se ama y cómo los hijos de Dios se aman es el respeto, el amor, la preferencia existente entre los hijos de Dios. Somos colaboradores juntamente con Cristo. Somos coherederos de la gracia de Dios. Vamos a heredar la tierra, como dice allá en Mateo capítulo 5, versículo 5, 4 y 5. Dice pues, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los que se sujetan a Dios. ¿Has visto a un perrito manso o a un animalito que se ha amansado? Un caballo que lo han domesticado, un perrito que ha sido domesticado. Benditos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Nosotros hemos sido domesticados, hemos salido de la rebelión, de la rebeldía, para obedecer a Dios. Somos mansos.
Sean mansos y humildes de corazón, dijo el Señor Jesús, como yo. Sean mansos y humildes de corazón. No sean rebeldes. ¿A qué? A la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros vamos comprendiendo que la nueva personalidad es de la rebelión a la mansedumbre, que ya no estamos en contra de Dios, ni estamos en contra del mandamiento, ni en contra de los proyectos de Dios, sino que nos apegamos a su palabra para vivir conforme al proyecto de Dios. Las decisiones de Dios son grandiosas. Ayer conversaba con una persona que pasó algo similar a lo que yo viví, o está pasando algo similar a lo que yo viví cuando llegué aquí. Cuando llegué aquí a este cuartito, con este baño, y todo lo demás era un basurero. Fui limpiando poco a poco todo lo que estaba aquí. Y un día Dios me bendijo. Alguien, Dios tocó su corazón y me dijo en dónde cocinas, en una parrilla vieja que tengo ahí. ¿Y dónde guardas tus alimentos? ¿Tienes refrigerador? No. ¿Y cómo lavas? Pues en un balde. Ahí lavo en un balde. ¿No tienes lavadora? No. No, tú no puedes vivir así. Cómprate una estufa, cómprate un refrigerador, cómprate una lavadora. Yo te voy a enviar ese dinero. Y mi mente, acostumbrada a vivir en la pobreza, me dice, oye, pero si aceptas eso, ¿cómo vas a pagar la electricidad? Además, ¿qué le vas a poner al refrigerador si ni dinero tienes? Mi mente dice eso. Pero también mi mente salió la otra parte que dice, esto proviene de Dios. Y si proviene de Dios, Él te va a dar lo necesario para que pagues lo que tú necesitas. Es una bendición de Dios. Y las bendiciones de Dios no vienen por causa de la justicia que uno haya hecho. Es que yo me siento inmerecedor de la justicia de Dios, del amor que Dios me da, de la producción de bendiciones que Dios me envía. Sí, me siento inmerecedor, sí, pero el asunto no es lo que yo siento. El asunto es que si Dios me envía algo, es porque Él está proyectando algo en mi vida y que yo tengo que tener la confianza de que si Él me envía eso, yo tengo que aceptarlo. Y lo acepté. Y no solamente eso, sino que también tocó el corazón de la persona para que se hiciera un cuarto en la cocina. Y así hoy tengo este lugar de refugio donde puedo compartir con ustedes. Y Dios me ha bendecido lo suficiente para pagar las cuentas y estar al día en las cuentas hasta el día de hoy. Ya hace algunos años atrás, hasta este momento. Yo había recibido bendiciones de Dios, sí, muchas veces, pero no bendiciones materiales tan grandes como estas. Dios me realzó delante de, de la gente.
de la gente que habló mal de mí, que me vituperó, que me menospreció, que creyó más en la mentira que en la verdad. Y sin embargo, Dios, cuando salgo de allá, de la cárcel, me colma de bendiciones. Por eso el Salmo 103 me parece formidable. Cuando tengo que recordarle a mi ser, bendice, oh alma mía, al eterno Dios, porque Él perdona todas tus maldades. Él te rescata del hoyo. Él te corona de favores y misericordias. Sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice, oh alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué maravilloso salmo, donde David, que es quien lo escribe, él le está diciendo a su ser, no te olvides de Dios y de todas sus maravillas. Eso es lo que yo no debo de olvidar. Yo sé de dónde vengo, sé dónde estoy y sé a dónde voy, pero no me he olvidado de mi Dios. Por eso estamos derrumbando la rebelión en nosotros, esos argumentos falsos que no nos permitían crecer, esos argumentos falsos que coartaban nuestra relación con Dios. El llamado defecto de carácter, el patrón conductual negativo o una memoria de reacción por causa de haber practicado o vivido una rebelión, un aprendizaje que está impreso en el corazón. Pero Dios ha prometido que seremos, seremos liberados de eso. Seremos liberados de esas memorias porque Él dice, yo te daré un corazón de carne sensible a la palabra de Dios. Él dice que va a inscribir sus mandamientos en nuestros corazones. Y cuando Él dice que va a inscribir sus mandamientos en nuestros corazones, quiere decir que vamos a aprender a practicar la palabra de Dios y se hará carne en nosotros y será para nosotros una forma de vida. Esa es la maravilla que Dios promete. Mandamientos que no son gravosos, que no son pesados y que nos regalan bendiciones, muchas bendiciones, para que conozcamos la buena obra de Dios, agradable, justa y perfecta. ¡Qué maravilla! Cuando hemos podido entrever estas acciones, estas bendiciones de Dios por causa de nuestro esfuerzo constante en la búsqueda de Dios, del Dios verdadero, Dios nos ha compartido no solamente su espíritu, sino nos ha provisto materialmente de lo que necesitamos para tener un foro de libre expresión, palabra en acción. Padre Santo, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y glorificamos y exaltamos tu nombre. Tú conoces tu obra, tú sabes qué estás haciendo en los corazones humanos. Yo no lo sé, Señor. Por eso arrojamos la semilla, Padre eterno, delante de todas las personas para que ellas decidan qué van a hacer con este conocimiento que hoy están adquiriendo. Padre, mía no es la responsabilidad
de hacerlos crecer es tuya. Por eso, Padre eterno, te ruego que los cuides del mal, que los liberes de los arbustos, que no permitas que los pájaros coman tu palabra en ellos, que no permitas, amantísimo Padre Celestial, que sus raíces sean, sean solamente pequeñas raíces que no se puedan defender, Padre Celestial, del tiempo, de la inclemencia, de la fuerza del sol. Padre, te ruego, Señor, que esa semilla caiga en buena tierra para que dé buenos frutos y así también ellos puedan dar testimonio de lo maravilloso que tú eres en nuestras vidas. Te alabo, Señor Jesucristo, y te exalto por tu proyecto, por tu palabra, por tu amor, por tu entrega, por tu gracia bendita. A ti sea la gloria y la honra, hoy, mañana y siempre, y por todos los siglos. Amén. Amén. Señor Jesús, ven pronto. Bueno, pues vamos a cerrar con la grabación para que ustedes puedan también participar en esta obra maravillosa.